La semana pasada, ¿cuántos se acuerdan de la prédica de la semana pasada? La semana pasada hablábamos de las situaciones difíciles que vivíamos todos los seres humanos. Y decíamos que estas situaciones estaban relacionadas con nuestra vida personal, es decir, en el ámbito familiar, en el ámbito financiero, en el ámbito laboral y hasta en nuestras relaciones sentimentales. También dijimos que todas esas situaciones difíciles producen en nosotros sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor y hasta nos llevan a perder las esperanzas. Nos sentimos desesperanzados. ¿Cuántos aquí han vivido dificultades en su vida? Solo yo. ¿Nadie? Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles y nos sentimos de esa manera. Pero aunque en aquel momento hablamos de la vida personal, tengo que decirte, hermano, que tú no eres el único que tienes problemas. Todos los que están a nuestro alrededor también presentan situaciones difíciles, también viven situaciones difíciles. Por ejemplo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos de la fe. También ellos tienen problemas, nosotros no somos los únicos. Y es posible que cuando nosotros vemos el dolor y el sufrimiento de estas personas, también sentimos tristeza en nuestro corazón. Un ejemplo muy reciente es lo que sucedió en Valencia. ¿Cuántos aquí han visto la noticia que sucedió en Valencia? Yo supongo que muchos hemos visto videos, yo he visto algunos, y sinceramente al verlos, hay algo en mí que se estremece, hay algo en mí, sucede algo en mi interior, y supongo que en el interior de vosotros también sucede lo mismo. Cuando vemos a otra persona sufriendo, cuando vemos a otra persona pasando estas situaciones, también sentimos tristeza. La semana pasada decíamos que en medio de nuestras tristezas y de nuestros momentos difíciles, como hijos de Dios, ¿a quién buscábamos? Al Señor. Nos veníamos a la iglesia, orábamos, leíamos la palabra, ayunábamos, porque queremos refugiarnos, queremos refugiarnos en el Señor. Y aunque intentamos practicar lo que Él nos enseña en su palabra, muchas veces no sentimos la presencia de Dios. Creemos que Dios se encuentra distante. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué más tiene que hacer un cristiano para superar las pruebas? ¿Qué más tiene que hacer un cristiano para superar los momentos difíciles? Esta pregunta, por supuesto que a todos nos suena fácil, ya lo hemos dicho, las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, nos cuesta, un poco como lo que decía nuestra hermana Esther, nos cuesta cuando estamos en momentos difíciles, nos cuesta llegar a la presencia del Señor. Hay una herramienta muy poderosa de la cual nos habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa herramienta es el amor. El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 18, en el amor no hay temor. O sea, que todos necesitamos amar y necesitamos sentirnos amados por las personas que están a nuestro alrededor. Pero la realidad es que muchas veces en medio de tantas personas tenemos la visita de la soledad. Nos sentimos solos. Sin embargo, el texto del apóstol Juan, ¿qué más continúa diciendo? El amor echa fuera todo temor. Fíjense que no dice el amor echa fuera todos los problemas. El amor echa fuera todo temor. ¿Temor a qué? Temor a esas situaciones. Temor a los problemas, a lo que estamos viviendo. Porque la vida no se hizo, hermano, para no tener problemas. A muchos cristianos le predican la palabra y le hacen creer que una vez que llegan a los pies de Cristo, los problemas se terminan. Los problemas no se acaban cuando llegamos a los pies de Cristo. Todo lo contrario, y necesitamos tener esos problemas. Pero fíjense que el texto dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No hay ningún ser humano que sea perfecto, no lo hay. No nos pongamos a buscar una persona que sea perfecta. Las personas podemos fallar. Sentir amor, claro que sí. Mostrar amor, claro que sí, pero podemos fallar. Hace más de 2000 años un hombre en esta tierra estuvo y fue perfecto.
Su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos conocen a Jesús? Él es el único perfecto y Él está interesado cada día en en que nos acerquemos a Él para Él darnos de su amor. Para Él hacernos sentir de su amor, porque Cristo nos ama, porque Dios nos ama. En medio de nuestras dudas, de nuestra falta de fe, Dios nos ama. Y eso es algo que tenemos que tener claro todos los hijos de Dios. Dios nos ama, aún con nuestras imperfecciones. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puede ser que Dios me ame con todas las cosas malas que yo hago? El amor de Dios es tan grande que la capacidad, la mente humana no puede entenderlo. Pero es que el amor de Dios no se hizo para entenderlo, no está para entenderlo. El amor de Dios, Él nos lo da para que lo sintamos. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo conocer una receta de cocina, me la puedo aprender, pero esa receta no me alimenta. Esa receta no alimenta mi cuerpo. ¿Qué alimenta mi cuerpo? Cuando alguien prepare la receta, no yo porque yo no cocino. Cuando alguien prepare la receta y yo coma de esa comida, eso es lo que me alimenta. Pues lo mismo pasa con el amor de Dios. Yo puedo tener el conocimiento de lo que aquí dice. Esta Biblia habla del amor de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y yo me la puedo conocer. Puedo hablar todos los versículos que están allí, pero lo que alimenta mi espíritu es el amor de Dios. Es cuando yo siento el amor de Dios. Y en esta mañana el Señor nos quiere invitar a descubrir cuánto nos ama Cristo. Y yo como portador de esta palabra le he puesto como título, mirad cuánto nos ama Cristo. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Nosotros antes dijimos que cuando buscábamos su presencia, el Señor es como que si se mantenía distante, como si Dios no estaba con nosotros. Sin embargo, la palabra dice que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, nos dejó el Consolador. Y dentro de eso habla de una preciosa promesa. ¿Cuál es? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y eso es algo que se ha cumplido. O sea que anoche el Espíritu Santo estaba contigo. Mientras dormías, el Espíritu Santo estaba contigo. Esta mañana el Espíritu Santo estaba contigo. En este momento el Espíritu Santo está contigo, con cada uno de nosotros. Está queriendo hablar a tu corazón. No le ignores. No le ignores. Oye su voz, no escuches la mía. Oye la voz del Señor, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Él siempre quiere que nosotros nos reunamos con Él en comunión para darnos de su amor. Y siempre nos llama, cada día nos llama. No lo escuchamos, pero Él nos está llamando. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a ese llamado que Jesús nos hace cada día? Fíjense, el texto que acabamos de leer dice que Marta fue a buscar a María y le dijo, el Señor te está llamando. Pero el texto dice que se lo dijo en secreto. Todos saben lo que es un secreto, ¿verdad? No dice por qué se lo dijo en secreto, pero se lo dijo en secreto. Si sabemos que se lo dijo en secreto, yo me imagino que Marta llegó a la casa. Recordemos que Marta estaba con Jesús, vino a buscar a María. Llegó a la casa, pero ¿quiénes estaban en la casa? Estaba María con todos los judíos que habían venido a consolar a las hermanas de Lázaro. Y Marta, yo me la imagino tomando a su hermana aparte y diciéndole, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Así como cuando uno quiere hablar mal de otra persona y no quiere que le oigan. Eso no pasa en esta iglesia. Eso pasa en otras iglesias que yo he ido. Que la gente habla mal de otra persona y no quiere que la oiga, entonces lo dice en secreto. Marta le dijo a María, el Señor te está llamando. Y la Biblia no dice por qué Marta lo dijo en secreto. Pero podemos pensar que Marta lo dijo en secreto porque estaban los judíos y obviamente no quería que lo escucharan. Si tú dices algo en secreto es porque no quieres que las demás personas oigan. Ahora, ¿por qué Marta no quería que los judíos la escucharan? Porque podría ser que esos judíos fueran de tropiezo para María ir a atender el llamado del Señor.
Yo no puedo asegurarte que eso haya sido así porque no estoy en el corazón de Marta, pero lo que yo sí te puedo asegurar que cuando nosotros estamos en problemas, el ruido de nuestro dolor impide que nosotros oigamos la voz del Señor, el ruido de nuestro dolor. Y asimismo, el ruido de las personas que quieren consolarnos con muy buenas intenciones, por supuesto. A pesar de que llevan buenas intenciones, el ruido que hacen muchas veces nos impide oír la voz del Señor. O sea que no es que Él esté ausente, es que nosotros no oímos su voz. ¿Qué tenemos que hacer para responder al llamado del Señor? María nos deja un gran ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer, qué actitud tenemos que asumir. Fíjense que una vez que Marta le dice en secreto que el Señor la estaba llamando, la palabra dice que María se levantó deprisa. María se levantó deprisa y salió, y los judíos quedaron allí un poco maleducada. Podía resultar María porque la estaban visitando en su casa y ella dejó a todos los judíos allí solos. Ni siquiera les dijo, ya vengo, voy al súper, ya vengo. No, ella se fue deprisa. Vamos nosotros al Señor deprisa cuando el Señor nos está llamando. No pasa nada. Si no los has oído, obviamente no vas a ir, pero cuando oigas la voz del Señor, deprisa. ¿Y por qué María tenía tanta prisa? María estaba sufriendo un dolor muy grande, la pérdida de su hermano. ¿Y por qué salió a prisa? Porque María tenía esperanzas en que Jesús iba a hacer algo. Obviamente María no se imaginaba que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Ella nunca pensó que Jesús iba a resucitar a Lázaro. Pero ella fue a buscar algo en Jesús. Ella sabía que Jesús le iba a dar algo para que ella pudiera soportar ese dolor. Ella necesitaba consuelo. Los que estaban allí le estaban dando consuelo, pero es evidente que no era suficiente para ella. El consuelo que le estaban dando los judíos no le quitaba el dolor que ella estaba sintiendo por la pérdida de su hermano. Pero ella se fue corriendo a donde estaba Jesús para recibir ese consuelo de parte del Señor. Ella no sabía que iba a ser Jesús. Y fíjense que ella fue con la esperanza de que Jesús hiciera algo. Y lo repito, no esperaba que Jesús resucitara a su hermano, pero es que fíjense, Dios va siempre más allá de lo que nosotros esperamos. Ella esperaba recibir consuelo, pero después Dios le dio consuelo y además resucitó a su hermano. Y la palabra dice que María fue y le dijo lo mismo que dijo su hermana. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, se lo dijo al revés, no habría muerto mi hermano. Las dos hermanas le dijeron lo mismo al Señor. Y decíamos la semana pasada que eso suena un poco a reclamo. Pero yo te hago una pregunta. Cuando te llega la factura de Endesa, 500 euros. ¡Wow! No, pero si yo no estoy en casa, ¿cómo que son 500 euros? Vale, puedes llamar y reclamar. Cuando tú vas a reclamar, te postras a los pies de la persona a quien estás reclamando. La palabra dice que María se postró a los pies de Cristo y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En María no hay ningún reclamo. En María hay lo que está en cada uno de nosotros cuando nos sentimos con un dolor muy grande. Nos desesperamos. Algo sí es cierto. María sabía, y su hermana, que Jesús podía hacer algo. ¿Qué actitud está mostrando María? Además de haber ido con esperanza, María fue con humildad, en una posición de adoración al Señor. Y no es la primera vez que vemos, no es la única vez que vemos a María en la palabra postrada a los pies de Cristo. En una oportunidad, hablamos esta mañana en el discipulado, en una oportunidad María estaba postrada a los pies de Jesús oyendo su palabra, mientras Marta estaba afanada, cocinando, lavando. ¿Se acuerdan de eso? Marta, Marta, ¿por qué te afanas? ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que María escogió es lo mejor. María estaba postrada a los pies del Señor en aquella oportunidad. Y esta misma mujer, María, fue la que ungió los pies de Cristo con un perfume altamente costoso, sin importarle lo que hablamos esta mañana, el dinerillo. Ella invirtió, tampoco es invirtió. Ella ungió los pies del Señor con un perfume sumamente costoso. Y en esta oportunidad, María está postrada a los pies de Cristo pidiéndole consuelo.
esperando recibir de él, Señor, ese consuelo que necesitaba para poder superar el dolor que le producía la muerte de su hermano. ¿Qué otra actitud tuvo María? ¿Se acuerdan que estaban los judíos en su casa y ella salió corriendo? Bueno, yo digo corriendo porque dice a prisa. A lo mejor la gente para ir a prisa no necesita ir corriendo. Hay quienes caminan muy rápido, como mi esposa, que camina como si fuera un avión. Camina más rápido que yo. Pero salió deprisa. Ella salió de aquel lugar y dejó a los judíos. Sin embargo, la palabra dice que aquellos judíos eran un poco curiosillos, ¿no? Como todos. ¿Quién aquí no es curioso? Aquellos judíos dijeron, eso es que va a llorar al sepulcro. Pero no se quedaron en la casa de María, la siguieron. O sea que aquellos judíos vieron cuando María se postró a los pies de Jesucristo, observaron. Pero fíjense la palabra que le dijo María: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María le estaba dando la gloria al Señor. María estaba reconociendo que el que tenía el poder para que Lázaro se sanara de la enfermedad era Cristo. Y lo estaba reconociendo públicamente, lo estaba diciendo públicamente. Y lo estaba diciendo, ¿cómo? No para que la oyeran, lo estaba diciendo postrada a los pies del Señor. Los judíos que la siguieron vieron a María haciendo eso. O sea que María, dándole la gloria a Dios, fue de testimonio para aquellos judíos. Cuando nosotros tenemos un dolor muy grande en nuestro corazón, ¿qué hacemos, hermano? Adoramos al Señor, nos postramos a sus pies. Hay una canción muy bonita y muy vieja tal vez. Bueno, no tan vieja, es de Cristín de Clairo. Cristín de Clairo no es tan vieja, ¿no? A tus pies arde mi corazón. ¿A quién le arde el corazón? A los pies de Cristo. Y en los pies de Cristo es donde mejor podemos estar, dice la canción, el lugar donde queremos estar. Y esta mañana cantábamos una canción parecida. A los pies de Cristo, María sabía que en los pies de Cristo iba a recibir ese consuelo que necesitaba. Si algo hay que decir, bueno, ella no estaba buscando que Jesús resucitara a su hermano. Nosotros buscamos que Jesús nos resuelva el problema que tenemos. Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. No, pero María no estaba buscando la resurrección de su hermano, estaba buscando el consuelo. Cuando nosotros tenemos un problema, hermanos, ¿a quién tenemos que recurrir primero? Acudir primero a nuestro Señor Jesucristo. Si es verdad que hay buenas intenciones de otra persona, claro que sí. Pero el mejor consuelo lo vamos a recibir de Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ama. Su amor es grande por nosotros. Y Él está esperando, Él desea que nosotros vayamos a sus pies para ello. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? ¿Cuántos se están alimentando con esto que el Señor está hablando en tu corazón, el Espíritu Santo? Dios te ama, hermanos. No lo dudes ni un instante. Dios te ama. Así como tú eres, Dios te ama. Porque de hecho, por eso quiere restaurarnos. Porque nos ama. El amor de Dios es inmenso, lo dijimos antes, que no podemos ni imaginar, no cabe en la mente de ningún ser humano. Pero el amor de Dios tiene varias características y la primera de ellas que quiero mencionar es que el amor de Dios es para todos. Amén. Para los cristianos es el amor de Dios. No, el amor de Dios es para cristianos y para no cristianos. Voy a explicar esto. El Señor en la palabra dice que el sol de Dios, el sol es de Dios. Todo lo que hay en este universo es de Dios. Que su sol sale ¿para quién? Para los cristianos. Para buenos y para malos, para justos y para injustos, para cristianos y para no cristianos, para los testigos de Jehová. No, esos se van a ir al infierno. No, para ellos también sale el sol. El sol no es tuyo solamente. El Señor ama a todos. El amor de Dios no está condicionado a nuestra nacionalidad, no está condicionado a nuestro color de piel, no está condicionado a nuestra situación económica. El amor de Dios no está condicionado a cuánta inteligencia tengamos cada uno de nosotros. El amor de Dios es para todos. Nos ama a todos, a mujeres y a hombres por igual. Fíjense que en el texto dice que Jesús se estremeció en espíritu. ¿Qué significa eso? Sabemos lo que significa la palabra estremecerse. Estremecerse es sobresaltarse,
dice que se estremeció en espíritu, y eso es un efecto que va más allá de la angustia. Es algo que te toca las entrañas, que te mueve las entrañas. Y se conmovió. Podríamos decir, bueno, se conmovió, es lógico, ¿no? Eran sus amigos, se había muerto su amigo, uno de sus mejores amigos, podríamos decir, porque ¿cuántos saben que esta familia eran íntimos amigos de Jesucristo? A Jesús le encantaba ir a la casa de Marta y María y de Lázaro. Le encantaba comer en casa de María y de Lázaro. ¿A cuánto le gusta la comida? A Jesús le encanta la comida, Arnau, como a ti. A Jesús le encantaba comer. Podíamos decir que estos eran amigos de él, y por eso él se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuántos de nosotros no nos conmovemos cuando nuestros amigos están pasando alguna dificultad? Siempre nos vamos a conmover. Pero la palabra dice en el texto que se conmovió cuando vio a María llorando y a los judíos que estaban con ella. Aquellos curiosos que salieron de la casa, que vinieron a consolarla, también estaban llorando. Estaban llorando por la muerte de Lázaro. Y Jesús se conmovió por María y por ellos también. Eso nos muestra que el amor de Jesús es para todos, no solamente para sus amigos. También el amor de Jesús es para los que no están todavía recibiéndolo en su corazón. Algo que demuestra lo que estoy diciendo lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a sus hijos, no dice a los cristianos, no dice a la iglesia Génesis, no, dice al mundo. De tal manera amó Dios a toda la humanidad. A toda la humanidad. Nos queda claro que el amor de Dios es para todos. Con lo cual, cuando Dios nos da amor, nosotros tenemos que darle amor a todos. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. El amor de Cristo no se compra, no te lo ganaste, no te lo mereces, pero lo recibiste. Ese amor tienes que entregárselo a los demás. Otra característica que tiene el amor de Dios es que no es solo de palabra. El amor de Dios es hecho, no es solo palabra. El Señor le dice: ¿dónde lo pusisteis? ¿Dónde lo pusiste? ¿A quién? A Lázaro. ¿Qué demuestra con esta pregunta el Señor? Que Él todavía quería seguir involucrándose en la situación que estaba viviendo esa familia. ¿Por qué? Él pregunta: ¿dónde lo pusiste? Él podía haber dicho: bueno, estoy cansado. Recordemos que Él venía de otro lugar. Él también tenía hambre, estaba cansado, estaba sudado, qué sé yo. Porque que sepamos, Jesús fue 100% humano. Jesús sudaba igual que tú y que yo. Jesús tenía los mismos sentimientos que cada uno de nosotros puede tener. Jesús, bueno, obviamente la diferencia es que Jesús fue perfecto y no hubo pecado en su vida. No hubo rencor en su corazón, jamás, ni siquiera por sus enemigos. Por algo nos manda a amar a nuestros enemigos. Y Jesús pregunta: ¿dónde lo pusisteis? Mostrando interés en dónde estaba Lázaro. Claro, Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era? Resucitar a Lázaro. Recordemos que al inicio de todo este pasaje Jesús dijo: la enfermedad es para glorificar el nombre de Dios y a su Hijo. Él tenía un propósito y pregunta: ¿dónde lo pusisteis? ¿Y dónde pusieron a Lázaro? En una tumba. ¿Qué representa una tumba? La muerte. En una tumba están los cadáveres de las personas, pero en una tumba también están nuestras esperanzas, muchas veces perdidas. Aquella que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la tumba están enterradas nuestras esperanzas cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y Jesús le dice: ¿dónde lo pusiste? Y en esta mañana el Señor te quiere preguntar: ¿dónde pusiste tus esperanzas? Dime, ¿dónde pusiste tus esperanzas? ¿Dónde pusiste las esperanzas que tenías de que tu matrimonio fuera restaurado? ¿Dónde las pusiste? ¿Dónde pusiste las esperanzas que tenías de que esa enfermedad que te detectaron era para morir? ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde pusiste
las esperanzas que tenías de que tu hijo tomara el camino de Jesucristo, ¿dónde las enterraste? ¿Dónde las pusiste? ¿Dónde pusiste las esperanzas que tenías de que tu economía iba a fortalecerse? ¿Dónde la pusiste? Porque ahora estás pensando que toda la vida serás pobre. No eres pobre, eres rico porque me tienes a mí. Porque me tienes a mí, no a tu pastor, a Cristo. ¿Dónde pusiste las esperanzas de tener un hijo? Hay personas que no han podido tener hijos. Yo no sé si hay un caso en esta mañana, en este lugar. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús te pregunta dónde pusiste las esperanzas? ¿Por qué pregunta a ellos dónde pusiste las esperanzas? Porque tenía un propósito, resucitar a Lázaro. Y lo mismo tienen esta mañana contigo, el propósito de resucitar tus esperanzas. Esas esperanzas que has guardado, que has permitido que se mueran, porque no has visto respuesta de parte del Señor, porque según tú el Señor se ha mantenido alejado de ti. ¿Dónde las pusiste? El Señor quiere resucitar tus esperanzas. Nos lo dijo la semana pasada. Y en esta mañana te lo recuerda y te pregunta, ¿dónde la pusiste? Porque Él no es amor de palabra. Ciertamente aquí nos habla del amor de Dios, pero su amor es más de acción que de palabras. Porque Dios habla, pero también quiere que nosotros sintamos ese amor. Otra característica del amor de Dios es que es sensible al dolor humano. Y aquí hay un versículo. Hay quienes dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Yo encontré otros también cortos, no voy a hablar de ello, pero podemos decir que es el versículo en nuestro idioma más corto, en nuestro idioma digo en el castellano, más corto del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Porque se murió su amigo. Su amigo Lázaro se había muerto. ¿Pero por qué lloró? Si él sabía que lo iba a resucitar. ¿Cómo Jesús va a llorar? Si ya él sabía que Lázaro iba a salir de la tumba. Jesús lloró, hermanos. Hay varias interpretaciones, pero la primera que quiero decir, o la primera causa por la que Jesús lloró, es porque Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Ya lo dije antes, Jesús también lloró porque era un humano, porque él sentía el dolor, la pena que estaba viviendo Marta, que estaba viviendo María, que estaba el llanto de aquellos judíos, también llegó a su corazón. Eso le produjo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el llanto. Sus lágrimas brotaron. ¿Pero por qué? Voy a hablar de dos interpretaciones que investigué. Una de ellas dice que Jesús lloró por la incredulidad de las personas que estaban allí. Pero nosotros no podemos juzgar a Marta y a María por el dolor que estaban sintiendo porque su hermano se había muerto, porque nosotros también hemos tenido esa angustia cuando nos sucede o esto o alguna otra cosa. ¿Qué pasa? María, Marta, ¿no creen en que Jesús puede resucitar a Lázaro? ¿Es que acaso ustedes no eran amigos de ellos? Pues podrían pensar en eso. Nosotros no podemos juzgar la actitud de Marta y María, porque en medio de su angustia, ¿cuántos aquí no han vivido angustia y tienen la mente cegada y de alguna manera no ven la luz al final del camino? Yo no creo que Jesús haya llorado por eso, y tampoco podemos juzgar a los judíos que estaban llorando. No tenemos acceso a su corazón. El único que tiene acceso al corazón de los seres humanos se llama Jesucristo. No podemos juzgar a aquellas personas, no podemos poner en tela de juicio si estaban llorando de verdad o si no estaban llorando de verdad, si creían en Cristo o no creían en Cristo, porque ciertamente aquellos judíos probablemente Jesús no los conocía físicamente, no los había visto, los conocía, porque Jesús conocía a todas las personas, pero no formaban parte ni de sus discípulos
y tampoco los había visto. No lo sé, la Biblia, no nos ponemos a investigar cosas que no diga la Biblia. Pero Jesús también amó a esos judíos. La segunda interpretación, entonces, es en la que yo, iglesia, a la que yo me inclino. Jesús lloró por el dolor y el sufrimiento que estaban pasando las personas que estaban en aquel lugar. Y de la misma manera, Jesús siente el dolor que tú sientes cuando se te muere un ser querido. Jesús siente el dolor que tú sientes cuando tu marido te ha abandonado. Jesús siente el dolor que tú sientes cuando tu mujer te dice que no te ama. Jesús siente el dolor que tú sientes cuando tu hijo se ha apartado del camino de Cristo, porque ese es hijo de Dios. Ciertamente en aquel momento Jesús estaba físicamente y era humano, pero hoy en día Jesús sigue sintiendo la misma tristeza que nosotros tenemos en nuestros corazones. Pastor, pero es que tú no te imaginas lo que a mí me ha pasado. Yo no me lo puedo imaginar porque yo oigo lo que tú me dices. Yo no accedo a tu corazón, pero Jesucristo sí sabe lo que te pasó. Pastor, es que cuando yo era pequeño, no pasa nada. Jesús está contigo. Que cuando pequeño te rechazaron, te abandonaron, abusaron sexualmente de ti, allí estaba Jesús. Cuando aquella persona aquel ser humano que tú no esperabas, te tocó donde no debería, allí estaba Jesús. Jesús estaba contigo y siente el mismo dolor que tú sientes cada vez que recuerdas esa situación, porque Cristo te ama, porque Cristo te ama. Mirad, iglesia, cuánto nos ama Cristo. Él se sensibiliza ante nuestro dolor. El versículo puede ser muy corto, pero el versículo habla de la humanidad de Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, pero es que Él era Jesús. Oye, pero haz lo que hizo Jesús. Pero es que Él era Jesús. ¿Y qué pasa? Que Él era Dios, pero también era humano. También era humano. No, una persona alguna vez me dijo, pero es que yo no puedo ser como Jesús porque Él fue perfecto. Claro que no. Nosotros no podemos ser perfectos en esta tierra, pero sí somos perfeccionados por el Señor. Él fue humano, no cometió pecado, pero sí tiene los sentimientos que nosotros tenemos. Hermano, Cristo te ama. Cristo te ama. Eso es una buena noticia. Lo creas o no, Cristo te ama. En el texto habla de dos grupos de personas. Hubo dos comentarios finales. Y hoy en día hay dos tipos de personas: los que creen y los que no creen en Jesús. Lo hemos dicho otras veces, el Señor no es de medias tintas. No es que medio creo o medio no creo. No, o crees en Dios o no crees en Dios. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres frío o eres caliente. Y hubo judíos que cuando vieron a Jesús llorando, dijeron: cuánto le amaba. Mirad cuánto le amaba. ¿A quién? A Lázaro. Aquellos judíos vieron el llanto de Jesús y por ese llanto dijeron que amaba a Lázaro, sin saber que más adelante Jesús iba a derramar su sangre también por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Aquella no fue la máxima expresión de amor que podemos leer en la palabra. Sí, lloró por Lázaro, sintió el dolor, los amaba, pero la máxima expresión de amor que Jesús mostró en la palabra fue cuando entregó su vida en esa cruz por ti, por mí, por toda la iglesia Génesis, por Mataró, por Barcelona, por España, por Venezuela, por Ecuador, por Chile, por Bolivia. Y perdón si se me olvida algún país, Perú. Porque se me olvida a mí no quiere decir que se vayan a quedar aquí. Por Rumanía, que tenemos muchos hermanos rumanos. Se me olvida, perdón, esta mañana le dije que no me acuerdo nunca el nombre. Su pastor está perdiendo la memoria. Ojalá que el Señor me sane esa memoria.
porque la necesito. Lo digo en serio, oren por mí, porque se me olvidan muchas las cosas. A veces me da hasta miedo. Ojalá se me olviden las cosas malas. Una vez en una oportunidad le pedí al Señor, todavía no había llegado a España, que limpiara mi disco duro. ¿Saben lo que es un disco duro, no? Sabemos. Le dije, resetea mi disco duro, Señor, que se me olvide todo lo que he hecho, todo lo malo, y empezar de cero. Se lo dije en Venezuela. Resetea mi disco duro, Señor. Y mira lo que hizo el Señor. Llegué a España y me llamó a sus pies. ¿Reseteó mi disco duro? No, yo todavía me acuerdo de mis pecados, pero Él no. La palabra lo dice. Él no se acuerda de mis pecados cuando yo le pido perdón y cuando yo me arrepiento. Creemos que Cristo nos ama. Creemos que Cristo nos ama, iglesia. Ahora, ¿estamos conscientes de cuánto nos ama Cristo? No, todavía no. Todavía no estamos conscientes. Estamos nutriendo nuestro espíritu en esta mañana. Cuando salgamos de aquí, yo te invito a que medites en esta palabra y que le preguntes al Señor: Señor, ¿cuánto me amas? Y el Señor va a poner en tu mente todo lo que Él ha hecho para sacarte de las situaciones difíciles que has vivido. Hubo otro grupo de personas que muchas veces que hablaron, como muchas veces podemos hablar nosotros. Voy a leer lo que dijeron. No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y ahí estamos de nuevo, ¿no? Ahí estamos de nuevo. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? Hubiese podido orar por Lázaro para que Lázaro no se muriera, no lo hubiesen enterrado, no hubiese llorado nadie, todo hubiese sido bonito, a tu manera, a la manera de aquellos judíos. Lo ideal hubiese sido que ya que sanaste al ciego, pues podías haber sanado a Lázaro. Pero también quiero hacer notar aquí que aquellas personas sí dijeron eso. No podía haber sanado a Lázaro como lo hizo con el ciego. Pero a lo mejor no lo hicieron en forma de cinismo o de incredulidad. Porque muchas veces, hermano, tú y yo también le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Señor, esta frase que dijeron ellos se parece mucho a la de María y Marta. Señor, si tú hubieses querido, mi madre no se muere. Señor, si tú hubieses querido, no me echan del trabajo. No podías evitarme ese dolor, Señor, que me echaran del trabajo. Me lo hubieses dicho y yo renunciaba y así no sufría tanto. Pero ¿sabes qué pasa? Que las situaciones difíciles son las que nutren nuestro espíritu. Cuando todo está color de rosa, cuando todo está bonito, no nos sentimos con angustia ni nada. Sí, disfrutamos de una vida así, pero no estamos aprendiendo, porque podríamos estar aprendiendo a vivir bien, pero la mente humana es un poco floja, perezosa. Tiene que levantarse una alarma como la que sonó el lunes pasado para saber que podría venir una inundación. Tiene que levantarse una alarma para saber lo que nosotros tenemos que hacer. Y la alarma generalmente en nuestras vidas es una situación difícil. Iglesia, Cristo te ama. ¿Lo crees, iglesia? ¿Crees esto en esta mañana? Porque hay dos grupos de personas, los que sí y los que no. Y este grupo de personas entran en ese grupo de personas que muchas de la actualidad, que muchas veces, no sé si te han preguntado, ¿y si Dios existe? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Sí, ¿verdad? Sí que te lo han preguntado o sí que lo has oído. Ese grupo de personas son este grupo de personas que están aquí o que estuvieron en ese pasaje. Y si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños abandonados? Y si Dios existe, ¿por qué? Pero hay una cosa. Tú estás reconociendo que si Dios existiera, no existieran niños abandonados. O sea que tú crees que Dios podría hacer que no existieran niños abandonados. Fíjense la situación de aquellas personas que dicen no creer en Dios.
Yo siempre juego con esas palabras. ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué te dicen eso? Y si Dios existe, ¿por qué tal cosa? O sea, que tú crees que Dios podría sanar todo eso, que Dios podría quitar todo eso. Si lo crees, entonces no eres incrédulo. No eres tan incrédulo. Estás creyendo que si Dios existe, Él lo puede hacer. O sea, que a lo mejor no crees en Dios, pero crees en el poder de Dios. Eso no te hace tan ateo. Iglesia, Cristo te ama. ¿Lo crees? Mira cuánto nos ama Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a traer a nuestra mente la visión que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, conociendo a Jesús, mirando la cruz. Si todavía, o a lo mejor en algún momento, dudas de que Cristo te ama, pon tu mirada en la cruz. Piensa en la cruz. Piensa en Jesucristo subido en esa cruz. Piensa en Jesucristo derramando su sangre preciosa. Porque la mayor prueba de amor que vas a recibir en tu vida ya la recibiste. No esperes más. La mayor prueba de amor nos la dieron hace más de 2000 años en una cruz. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, por esta iglesia, para regalarnos la salvación y la vida eterna.